Hola Dani, buenas noches. Estas son ahí algunas observaciones. Bueno, en esta es que sí se mantiene el mismo nombre que se le colocó y que fue aprobado por la comisión. Antes de comenzar, ¿verdad? De lo que yo vi, vea Dani, con control veo en el buscador de palabras, hay que colocarlo primero. El lenguaje inclusivo. Por ejemplo, busque todas las palabras que digan los estudiantes. Entonces ve que aquí dice al conversar con los estudiantes, hay que cambiar todas estas palabras que no sean de cita por las personas estudiantes. Eso es importante. Tiene que quedar uniforme. Igual, en algunos casos, los alumnos. Donde diga los alumnos, que no sea parte de una cita, ¿verdad? Hay que cambiarla. Aquí. Todo eso hay que cambiarlo. Tiene que decir las personas estudiantes. Igual que en el caso de los docentes. Ve que dice, tienen los docentes, no, las personas docentes. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer con el buscador, buscar todas las palabras que digan los estudiantes, los alumnos, los docentes y cambiarlo por las personas docentes, las personas estudiantes. Eso. Luego, hay que buscar la palabra percibe. Vieras que... vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Bueno, la palabra percibe aparece muchísimas veces. Ahora lo vemos en el análisis. Porque es así. Hay que corregirlo porque aparece muchas veces. Otra, hay que uniformar. Bueno, todavía aparece Braulio. Entonces usted busca aquí Braulio. Ve, dice Braulio Morales, Braulio Morales. Todas estas son de Braulio Morales. Y hay que cambiarlo. Todo esto que dice Braulio Morales, hay que cambiarlo. Y cambiarlo por Sindea. Luego, otro dato importantísimo que necesitamos es, se va a manejar educación para adultos. Porque en algunos lados aparece educación para adultos, en otra escuela abierta y en otro lado educación abierta. Y todos son conceptos completamente aislados, muy diferentes. Entonces usted va a buscar todo lado donde diga educación abierta, donde diga escuela abierta, donde diga escuela abierta nocturna, porque todo eso es completamente diferente. Y tenemos que cambiarlo a educación para adultos. Todo tiene que ir exactamente igual, porque si no nos van a decir que la investigación no es coherente. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta antes de hacer toda la revisión. El lenguaje, la palabra percibe, que se repite muchas veces. Luego, buscar dónde están las X. Hay muchos lados que aparecen XXXX que debemos completar. Las notas, tenemos que escribir nota, ¿verdad? Que lo que va abajo de cada figura tiene que tener un consecutivo. Todo eso, que son cosillas que requieren tiempo, pues hay que irlas haciendo. Eso se lo explico antes de comenzar para poderlo hacer. Aquí vamos a ver unas. Luego, en el resumen sí hay que hacer, digamos, bastantes, pasar cuchillo, como dice uno, bastantes modificaciones para que quede bastante claro. Aquí es porque se repite la palabra investigación, paradigma naturalista, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, paradigma naturalista. Entonces, la investigación se llevó a cabo bajo el paradigma naturalista con el enfoque cualitativo. Esto no es necesario. Los instrumentos aplicados fueron, diga cuáles fueron los instrumentos y a quiénes se aplicaron. ¿Verdad? El resumen lo que hace es ser más sintético. Dice exactamente qué fue lo que hizo.
aquí donde dice se determinó, es mejor utilizar qué fue lo que se hizo, ¿verdad? El objetivo dice se analizó. Entonces ahí yo le puse unas observacioncitas. Aquí educación abierta es lo que le indicaba. Es que dice educación abierta, educación para adultos. Y es así, está educación para adultos como una gran rama. De educación para adultos salen varias que son educación nocturna, educación abierta, SINDEAS y IPEC y todo eso. Por eso tiene que mantenerse todo como educación para adultos, no educación abierta ni educación o escuela abierta. Porque son conceptos que no, ¿verdad? Igual en el marco teórico, ahí se lo nombré, donde diga educación abierta y eso hay que cambiarlo por educación para adultos. Luego tenemos acá, en la parte de la introducción, aquí. Bueno, aquí dice que es demasiado larga, solo no sé si en algún momento quito algo, yo lo veo bien. Aquí dice que indicó Georgina, no sé qué indicaría, y cualquier cosa usted me lo dice. Luego los principios deben estar claros. Esto es que si usted se puede llevar algo de esto al marco teórico lo hace, pero desde el primer momento deben estar acá. Aquí la redacción es por todas las palabras que están ahí. Ahí usted lo analiza si lo quita o lo deja. Qué tan relevante es en la investigación. Aquí, bueno, colocar y recordar que siempre cuando se termina una cita se debe explicar la cita. Eso es muy importante. Esto sí está bien. No sé qué se referirá, dice considerar lista ordenada. Aquí, en los antecedentes. Aquí es muy válida la observación que hacen porque ponemos un título y empezamos a explicar el título como si estuviéramos en marco teórico. Aquí sería eliminar el título, quitar el concepto y más bien hablar de los antecedentes. ¿Qué es lo que hacen los antecedentes? Bueno, dar un panorama general a nivel nacional y a nivel internacional de cómo está la situación en este tema. De eso se trata. Entonces aquí tiene toda la razón. Esto debería pasarse al marco teórico porque cuando se lee se interpreta de esa manera. Luego hay que, bueno, aquí también, ¿verdad? Cambiar redacción. Aquí es como faltaron las tildes. Porque está redactado de esa manera, pero sería eliminarlo, modificar que no quede de tal manera que sea título, concepto, ¿verdad? Como si fuera el marco teórico. Todos los antecedentes, y esto sí hay que revisarlo porque le hizo falta, y la comisión, ¿verdad? En las que se han revisado anteriormente, hace mucho énfasis. Cuando usted termina de redactar un antecedente, tiene que, el párrafo final es decir, bueno, de esa investigación, todo eso fue lo que pasó, así se hizo, no solo descriptivo, decir que, sino cómo esa investigación le aportó a su investigación. Esa es la ciencia de cada uno. Eso tiene toda la razón, ¿verdad? Se puede eliminar, no da aportes a su trabajo, más bien es al contrario, porque dice,
Valerio expone que, bueno, ya no se pudo, que no se supo aprovechar los momentos dominantes durante el proceso. Entonces, o más bien al contrario, si usted dice, bueno, esta tesis dice cómo le aporta la suya, usted lo coloca aquí al final, antes de esta. Entonces usted dice, esta investigación le aporta, y usted dice cómo le aporta cada investigación, tiene que hacerlo por cada una de ellas a su investigación, que ese es el fin, ¿verdad? Que se persigue. En todas se tiene que hacer tanto las nacionales como las internacionales. Aquí está igual, ve que dice neuroeducación y dice que es, entonces aquí es igual, es quitar el título y redactar que quede de manera seguida, consecutiva, que lleve como el hilo conductor de que la idea que usted está hablando arriba la continúe y se vaya esbozando, que no necesite un título para que no parezca que estamos en el marco teórico. Bueno, eso con cada uno de ellas. En los objetivos, me parece bien la observación, ¿verdad? No hay ningún problema, se puede cambiar, se puede modificar. En el marco teórico es igual lo que yo le decía. Aquí hablamos sistema educativo costarricense, cómo se compone, e inmediatamente viene educación para adultos. Pero aquí habla de educación abierta. Entonces, como no estamos hablando de proyectos de educación abierta, sino educación para adultos, hay que leerlo y cambiar y decir que dentro de la educación para adultos también hay proyectos, pero que no haga énfasis en educación abierta, porque educación abierta, SINDEA, son programas completamente diferentes. Los beneficios, esto sí puede ser beneficios de los proyectos de educación para adultos, ahí sí, todos son exactamente los mismos. Ese sí se puede cambiar, nada más que diga educación para adultos. Bueno, eso en el marco teórico. Esta es una cita larga que había por ahí. Entonces aquí es colocarla toda seguida. Pero si está con numeración, entonces la numeración tiene que ir exactamente igual. Y le puede colocar generalmente siempre este número de página que está aquí se le coloca aquí al final. Entonces para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver aquí qué observación era. Aquí es porque hay otra pregunta. ¿Es posible que el personal docente preste atención a los alimentos? Entonces, esto hay que eliminarlo porque no puede haber otra pregunta dentro del documento que no sea la pregunta problema, porque desvía el foco de atención. Entonces, eso sí hay que eliminar toda pregunta que no tenga que ver con el tema. Otro que teníamos que ver es que en algunos lados aparece movimiento físico, actividad física. Todo el documento tiene que ir completamente uniforme. Entonces, si en el título dice movimiento físico o actividad física, tiene que ser completamente uniforme en todo el documento. Porque al uno tomarlos como sinónimos, es cuando genera que la investigación, ¿verdad? No está coherente. Aquí dentro del marco metodológico vamos bien. Acá. Sí, no hay problema que se use todo el título. Eso está bien. Ahora vamos en el análisis de los datos. Vea, cuando estamos en el análisis de los datos, ¿dónde fue que yo? Bueno, todas las figuras tienen que tener número, todos los
las notas, ¿verdad? Las fuentes, vea esta por ejemplo no tiene aquí al final, todas deben de llevar. Ahí usted analiza, ¿verdad? Esos cuadros pueden desaparecer en algunos casos. Entonces usted elimina, no, voy a eliminar este pero siempre tiene que quedar toda la información. Ve aquí donde dice Muñoz M. Vamos a buscar todos los que diga Muñoz M. Y le va a eliminar nada más que diga Muñoz 2016. Bueno, y eso. Aquí comenzó con que le quitamos la comilla. Y por aquí, bueno, cuando uno está viendo el análisis, cuando leemos, ¿verdad? Que ahí sí hay que leerlo detenidamente para ampliarlo. Aquí tenemos el título, por ejemplo, y dice descripción. ¿Cómo es el movimiento que realiza las personas estudiantes? Y aquí dice, nada más, aunque realizan actividad física, esta se recomienda que se disfrute. Pero nada más, ¿verdad? Está muy descriptivo, no hay como una profundidad en el análisis. Y aparte de eso, deja como, a manera general, como que la persona se imagine las cosas. Por ejemplo, dice, existe evidencia empírica de que los procesos cognitivos en niños son mejores que sí, pero no dice cuáles son esas. Entonces sería que usted agarre esa investigación, ¿verdad? Que usted menciona ahí, que la traiga y diga, bueno, los estudiantes estos dijeron esto y esas investigaciones dijeron eso. Entonces empieza a hacer la relación de qué dijeron ellos y qué dijeron los estudiantes. Y ahí usted profundiza en el análisis. Bueno, los estudiantes tienen el conocimiento, sin embargo, no por falta de tiempo, qué sé yo, lo que sea, no lo aplican. ¿Y a qué conlleva eso? Y usted ve, va profundizando en el análisis. Que eso muy probablemente nos va a indicar que falta esa profundidad, que no sea muy descriptivo. Por ejemplo, veamos este otro. Aquí, aunque después se elimine esta imagen que está aquí, dice beneficios de la actividad física. Esta se puede eliminar porque aquí arriba sigue hablando de la actividad física. Entonces, aquí, como un párrafo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, las personas estudiantes conocen acerca de la importancia de realizar la actividad física, como lo mencionan todos ellos. La actividad física es para mantenerse, bueno, pero aquí usted todavía falta que amplíe, por ejemplo. Bueno, ¿qué beneficio trae la actividad física para el aprendizaje? O al contrario, ¿qué pasa si una persona no lo practica? ¿Qué pasa? Usted puede explicar ahí, bueno, que ellos saben toda la parte teórica, pero sin embargo no lo aplican por esto y esto. ¿De qué sirve que ellos lo sepan si no lo aplican? ¿Verdad? Eso no le trae, digamos, ningún beneficio. ¿Qué relación existe entre lo que ellos saben, lo que hacen y lo que es recomendable para el aprendizaje? Entonces, aquí le puse unas, pero eso hay que hacerlo en todas, el análisis de los datos. Que no solamente diga, los estudiantes dijeron esto y es bueno por esto, sino que tienen que profundizar en el porqué de las cosas. Dice que aquí, por ejemplo, las emociones y el acompañamiento. Aquí dice que, bueno, que en este apartado ya hablamos de actividad física arriba. Aquí vamos con las emociones. Dice, las emociones y el acompañamiento. Las emociones son parte de la neuroeducación, deben tomarse como parte complementaria. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Y se justifica con una cita. Pero aquí hace falta, dice. De acuerdo con lo anteriormente, el profesorado debe considerar la importancia de involucrar emociones durante los procesos. Pero nada más dice que ellos deben de hacerlo. Como usted ya hizo la investigación, usted tiene que decir, bueno, ¿cómo es que debe de hacer? ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta? Según lo que usted vio, lo que analizó, qué es lo que se hace, qué se debe mejorar. ¿Qué pasa si no se toman en cuenta las emociones? ¿En qué les beneficia? Todo eso aporta al análisis de los datos. Que no quede, digamos, solo un párrafo. ¿Qué importancia retoma en el aprendizaje? Al igual que esta otra, ¿verdad? Bueno, aquí es decir cómo. Esa es la parte que hace falta, decir el cómo de las cosas. Que no quede de manera superficial. Que no quede como solo
que estoy diciendo lo que dice la figura. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante observar que la influencia de la alimentación, bueno, aquí habla de todas, pero como estábamos hablando solo de las emociones, tenemos que seguir hablando de las emociones porque si no revolvemos. Y ahí, eso sí, hay que hacerlo en todos, hay que tomarse el tiempito, leerlo, y donde usted vea que, por ejemplo, solamente está haciendo descripción de la figura, ahí es donde hay que empezar a cuestionarse el porqué de las cosas. Aquí, por ejemplo, le puse otra. Debe profundizar, que no solo quede descripción, qué pasa si no se abarca, qué consecuencias trae, qué consecuencias puede generar o qué beneficios, cuál debe ser el rol de los docentes en ese momento, cómo se puede tomar en cuenta esos aspectos. Son como ideas generales que usted puede tomar para incluirlas en todos los, en cada figura en el análisis. Luego de esa información que estaba atrás, dice, por ejemplo, cuál es la que prevalece, cuál será la que predomina, y esa predominancia, ¿qué nos dice? Por ejemplo, estaban hablando de cómo aprenden ellos. Entonces, dice, ¿cómo es la mejor manera de aprender? Bueno, entonces usted empieza a ver. ¿Y qué predomina? Bueno, predomina un aprendizaje, por ejemplo, tradicional. O un aprendizaje. Entonces usted analiza, usted dice, bueno, el aprendizaje de la mayoría de las personas que están ahí es tradicional debido a esto y esto y esto. Entonces, toda la metodología debe ser empleada en función de las necesidades y ahí usted va ampliando el análisis. Eso sí hay que hacerlo en todas las figuras. Aquí abajo, por ejemplo, le faltan todas estas de incluir. Luego usted va a incluir el último apartado cuando ya termina todo eso, que son conclusiones y recomendaciones. Usted pone capítulo número 5, conclusiones y recomendaciones, hace lo que yo llamo la introducción. A continuación se presentarán las principales conclusiones, se presentarán las conclusiones y las recomendaciones del proceso o del trabajo final, ¿verdad? Lo que usted terminó. Luego copia y pega los objetivos. Pone el objetivo 1 aquí, el objetivo 2 y en cada objetivo le va a decir cuáles son las conclusiones. Entonces usted coloca aquí, digamos que era saber cuál es la influencia de... Es que ahorita no lo copié, pero bueno. Usted agarra el objetivo, lo pega aquí y empieza a redactar 4 conclusiones. Es importante que las conclusiones no sean los datos o lo que arrojó el capítulo anterior, ¿verdad? Que son repetir los datos que dicen. Por ejemplo, para decir algo, siempre en la mente ustedes se mantienen, ¿qué se concluye de mi trabajo? Entonces, si por ejemplo en los datos dijeron que las personas estudiantes tienen conocimiento sobre la actividad física, por ejemplo, entonces usted no va a decir aquí, las personas, se concluye, ¿verdad? Que las personas estudiantes tienen conocimiento sobre que la importancia de la actividad física mejora el aprendizaje. Porque eso es un dato que ya usted lo analizó. Más bien, usted tiene que convertir eso en una conclusión. Entonces, usted lo modifica y dice, ¿verdad? ¿A qué se concluye? Si usted dice, bueno, qué sé yo, las personas estudiantes tienen un nivel, no porque no valoramos el nivel, tienen amplio conocimiento en los beneficios que le otorga la actividad física para el aprendizaje. Entonces usted lo que hace es como darle vuelta a la redacción. Otro ejemplo, por ejemplo, que no tenga que ver con esto. Imaginémonos que estamos analizando las actividades didácticas y la metodología empleada por los docentes. Entonces usted en el análisis vio que el profesor utiliza libros, que no utiliza exposiciones, todo eso está en los datos. ¿Qué concluye usted? Bueno, que la metodología empleada por el personal docente del centro educativo tal es tradicional, ¿verdad? Es como
traducir eso que le dieron los datos a una conclusión. Igual ahí le vamos dando forma, ¿verdad? Lo importante es que usted tenga ahí. Luego las recomendaciones. Usted dice, bueno, las recomendaciones van en orden jerárquico. Yo puse ejemplos, pero usted es la que indica, por ejemplo, al centro educativo, o a los asesores, o al estudiantado. Tiene que hacer recomendaciones. Imaginémonos que es al programa de educación para adultos. Según lo que usted concluye, al programa de educación para adultos, ¿qué le recomienda? Pero tiene que decir cómo, no solo lanzar la recomendación. Por ejemplo, mucha gente lo que dice es, recomiendo al Ministerio de Educación Pública que dé capacitaciones. El Ministerio da capacitaciones. Pero aquí también entra la parte del docente, por ejemplo, que tiene que autocapacitarse en eso que ve débil. Entonces, hay que buscar bien las recomendaciones que sean viables y decir cómo. Por ejemplo, si usted va a decir a los asesores que realicen visitas, entonces hay que tener el fundamento y asegurarse que ellos no realizaron visitas y que no dan esa realimentación al programa, por ejemplo, al estudiantado, y así usted va recomendando a cada uno de ellos.